Diputado, estamos a la vuelta de la esquina del año escolar. Ustedes traen una denuncia, han hecho una denuncia, digamos que de manera titánica, de las dificultades con las que se prevé iniciará este año escolar. ¿No se han corregido aún? No, lamentablemente para insatisfacción de la gente que esperaba, ¿verdad?, que en este gobierno hubiera una forma diferente y que cumplieran, dado que ese 4% venía siendo una esperanza que la gente tenía de que las cosas en educación mejoraran, pues lamentablemente este gobierno sigue tirando ese 4% al zafacón, como dijo uno de los ministros que salió de este gobierno. Y a raíz de ello, pues el bloque de la Fuerza del Pueblo, de manera responsable, pues ha querido interpelar al ministro de Educación, dado que se estima que hay unos 474 estudiantes, según la Asociación Dominicana de Profesores, que no tienen cupo en las escuelas en este momento. Y es una historia más que se repite como cada año. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué es que el ministerio no puede prevenir esas situaciones cuando el Congreso le aprueba un presupuesto vasto? 333.000 millones de pesos tiene el Ministerio de Educación en este año aprobado por nosotros en el Congreso Nacional, y aún así entonces no se ve soluciones. Una gran cantidad de escuelas que están deterioradas totalmente, a pesar de que en el Congreso le hemos aprobado 2 leyes y a una que se le amplió el plazo más. La 118-21 fue para resolver el nudo legal, ¿recuerdas? Sí, claro. Que había unas 711 planteles escolares. Esa era la gran excusa por la que no se terminaban esos planteles educativos. Exacto. Entonces, desatado el nudo, ¿qué ha pasado? Exacto. No, el nudo parece que sigue igual, porque el nudo es exactamente la falta de gerencia que ha existido en este gobierno y que los ministros que han puesto ahí no tienen la mínima idea de lo que significa el Ministerio de Educación y entonces ni el sistema de manera general, y no han dado pie con bola con eso. ¿Han sido inoperantes esos ministros? Exactamente. Ha faltado gerencia de manera categórica para poder enfrentar esas situaciones, porque a toda luz desconocen. A mí me da un poquito hasta de lástima cuando veo el caballero, que es un caballero, el actual ministro, sí, claro, que lo conozco como tal, pero lamentablemente lo han metido en un gancho, porque de eso él no sabe. Pero y después que usted es adulto, diputado, ¿usted no asume la responsabilidad de que usted puede desarrollar? Debió decir que no. Debió decir que no, pero lógicamente las ambiciones políticas que todos tenemos de una forma u otra nos hacen a veces asumir cosas para las que no estamos preparados. Y a toda luz, las dificultades que se presentan en el sistema educativo, el retroceso que se viene viendo en todos los indicadores de la educación, pues nos dicen a nosotros que este gobierno no da pie con bola en ese sentido y que lamentablemente parece ser que no tienen ninguna figura de capacidad, de conocimiento, de experiencia que pueda afrontar la dirección del Ministerio de Educación, conociendo y siendo consciente de cuáles son los problemas intrínsecos del sistema educativo y pudiendo entonces con ese conocimiento dar al traste con el origen de esas situaciones y comenzar a resolver esa situación. Lamentablemente vemos que el gobierno no tiene una persona con esa condición. En esta semana creo que sacaron la información de que ni siquiera 600 aulas se han entregado en lo que va de este 2026 y presentaron ahí algunos datos de algunas provincias en donde la situación está peor, digamos. Claro que sí, en el Gran Santo Domingo hay 25 centros educativos. Tiene una infografía, ahí está. Ahí está. Sí, solamente aquí en el Gran Santo Domingo hay 25 centros educativos, planteles escolares, que es la palabra correcta, en proceso de construcción. Y ahora que vamos a iniciar el año escolar es que el ministerio se da cuenta de eso, de que no ha podido concluir. Desde que el año pasado surgió esta misma problemática, esta misma crítica, entonces parece ser que nada más es que inicie el año escolar y ya ellos se olvidan de todo. Porque después que la prensa se cayó, que todo el mundo está tranquilo, que ya se supone que todo el mundo está en la escuela, los niños que quedaron fuera, eso no se toma en cuenta. Es decir, ya se quedaron fuera y ya. No se prevé solucionar la situación para el siguiente año. Y por eso hoy vemos la misma situación en Higüey, en Santiago, en todas las provincias tenemos una cantidad de centros. Vuelvo te digo, 711 centros que tenían problemáticas para la construcción, se aprobó esa ley en 2021. Y tú estás viendo que hoy, 5 años después, no se ha podido construir más de 250 de esos centros.
Estamos hablando que de esos 711 todavía hay casi 400 y tantos centros que no se le ha podido dar salida. 461 para ser exacto. Entonces, hay una falta de gerencia del Ministerio de Educación, pero vamos más allá. Se aprobó la ley 1626 recientemente, que se aprobó, que nosotros fuimos bastante críticos con esa ley. ¿Y qué pasó con esa ley? Esa ley es para pagar todos los contratos viejos que no se habían pagado porque, no contratos, todas las construcciones, viejas construcciones. ¿Eso no es el que impulsó el CODIA? Claro. Sí, para pagarle a contratistas que no tienen contrato. Que no tienen contrato. Para que la gente lo entienda. Porque también el ministerio alegaba que también ese era un problema, que tenía viejo y que entonces se le aprobó ese cheque en blanco a este gobierno y aún así, con todas esas facilidades que le ha dado el Congreso, el Ministerio de Educación no ha resuelto el problema. Pero vamos más allá, es decir, ellos han, a través de un decreto delimitado del Ministerio de Educación, y han creado una dirección de infraestructura escolar. Que es otro ministerio. Que es otro ministerio. En mi humilde opinión. Prácticamente tratando de descentralizar el tema de la construcción. Pero no, tú no ves que hay un avance, que tú tengas una esperanza, porque la persona que está ahí tampoco tiene el mínimo conocimiento de las situaciones. ¿Son ingenieros? No, son ingenieros, pero todo el que es ingeniero no sabe planificar en el sentido que se necesita fiscalización, pero el Congreso como tal, esa bancada oficialista ha demostrado que fiscalizar no es su fuerte, o sea que ellos no están interesados en eso, por eso no interpelan a ningún ministro, no exigen información de ningún ministerio, no critican ningún ministerio, no van a ningún ministerio para exigir que las cosas se hagan como debe hacerse. Y es una materia pendiente que yo entiendo que el Congreso, para jugar su papel de contrapeso frente a los demás poderes del Estado, tiene que comenzar a fungir en ese propósito. ¿No será que los PRMistas no quieren que ustedes, los de las Fuerzas del Pueblo, le pregunten, indaguen por qué no se ha ejecutado el presupuesto de educación como corresponde y o el Ejecutivo le dijo, si tú tienes tanto cuarto, dame 2.000 millones para mis necesidades? ¿No será que le están temiendo a eso? Así es. ¿Sabe que escuché al ministro esta mañana diciendo que no, que esos 2.000 millones, que no es cierto, que se quedan en la misma, en el mismo institución y que, pero verdad, qué bien. Pero aplicaciones financieras, ¿con qué se come eso? ¿A dónde? ¿Qué aplicación financiera es que se va a pagar con esos cuartos? Si es verdad, lo que están extirpando al ministerio, en este caso al quitarle 2 millones, donde quiera que sea, 2.000 millones, donde quiera que sea que lo hayan puesto, es la posibilidad de dar respuesta a la población, construir más centros, comprar útiles escolares para los estudiantes, dar respuesta a las necesidades pedagógicas, en la parte pedagógica que tienen los docentes de formación, es decir, te estoy mermando el presupuesto. Pero es el ministro el responsable porque ha demostrado ser un mal gerente